Buenos días, iniciamos nuestro webinar de prima de servicios, donde en este vamos a ver 4 pasos. Primero, la generalidad de la parametrización de la prima, la parte de la parametrización de promedios y parametrización de rangos promedios. Luego tenemos la definición del calendario de pago. Un tercer punto, el paso a paso, el proceso de pago, sea por nómina y por periodo adicional. Y por último, la reliquidación de la prima. Aquí en MIASO podemos dentro del sistema tener varios promedios configurados, ¿sí? Entonces el primero de ellos es todos los pagos al promedio, el segundo es básico más promedio, incluye el subsidio de transporte, el tercero es básico más promedio más subsidio de transporte, si el básico da para subsidio de transporte. Tenemos un cuarto que es el básico más promedio más subsidio de transporte, si el básico más promedio para subsidio de transporte. Y un quinto promedio que es con proyección. ¿Sí? Dentro de las generalidades de la parametrización de la prima periódica existen 2 maneras de tomar promedios. Se puede realizar teniendo en cuenta las fechas del semestre. En este caso, las fechas son definidas por el usuario y deberán ser modificadas cada semestre. Se puede realizar una homologación de fechas. Para este caso, no habrá necesidad de modificar los rangos de fecha. Esta ya es una configuración estándar. Sí, existen 2 formas de poder pagar la prima: en el pago por nómina y el pago por fuera de la liquidación periódica en un periodo adicional. Para tener presente en la configuración del concepto de prima, en la parte de las políticas debemos de tener una política periódica del EQ 092, una política por fuera de nómina, la FPRGE, y para las políticas de consolidación, SPRGN, y una política definitiva del EF04. ¿Sí? Eso como lo hacemos dentro del sistema, entrando a gestión nómina, conceptos de nómina. Allí ubicamos el concepto de prima, le damos a editar y en la parte de políticas vamos a configurar las que mencionamos. Una vez ya tengamos dicha configuración, vamos aquí a retomar los 5 promedios que podemos configurar dentro del sistema. Entonces, para ello tenemos el primero, que es todo el promedio. ¿Qué quiere decir? Que para esto necesitamos las variables tipo salen-dato P de promedio, tipo prom en P de promedio y la variable agrupCPTAC con una agrupación de conceptos donde allí tengamos en cuenta el concepto del salario básico y todas sus variables. ¿Qué quiere decir? De que aquí dentro del concepto de prima, aquí llegamos a la gestión nómina, proceso de configuración, conceptos, ubicamos el concepto de prima y en la variable agrupCPTAC apunta a la agrupación BCS, que dentro de esta agrupación debemos de tener en cuenta el salario básico. ¿Sí? Entonces aquí, como llegamos a esta opción, gestión nómina, proceso de configuración, conceptos, a agrupación de conceptos. Aquí ubicamos la agrupación BCS y a la derecha vamos a encontrar los conceptos que hay en dicha agrupación y tener en cuenta agregar el sueldo para que quede todo al promedio. ¿Listo? Una vez ya tengamos dicha configuración de estas variables, tenemos que tener en cuenta ya estas otras variables que son las EXT, que son las variables tipo extensión. ¿Qué quiere decir? De que en el periodo en el cual yo vaya a pagar la prima, el 15 de junio, en este periodo los conceptos que yo pague en nómina, que sean base para la prima, como van a ser estas recargos, comisiones, con estas variables XT de extensión van a aplicar para el cálculo de dicho promedio. Ok, luego ya pasamos al segundo promedio, que es de básico más promedio, subsidio de transporte incluido. Para ello necesitamos la configuración de la variable tipo salen-dato B, que es básico, tipo prom-dato H. Aquí tenemos la variable agrupCPT-BCE, que es agrupación de conceptos sin el básico y el subsidio de transporte. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? De que si yo me ubico en el sistema del concepto y verifico la variable, me dice que apunta a la agrupación BCPR. Si revisamos esta agrupación, tenemos los conceptos adicionales al salario, tales como comisiones, horas extra, recargos,
y en este no tenemos básico. Una vez ya tengamos esta configuración, también necesitamos la DHG SAL con datos 180 con el fin de que me haga, si el empleado tuvo un cambio de salario en esos 180 días, el promedio del salario. Y la días BSV con el número de días acumulados de 180. ¿Sí? Y las variables de XT que acabamos de ver también aplican si dentro del periodo de nómina que esté pagando la prima tengo conceptos que me hacen base puedan quedar incluidos en dicho promedio. Luego venimos con un tercer promedio que es básico más promedio más subsidio de transporte. Si el básico no pasa a tope. Entonces para ello necesitamos las variables tipo en dato E, tipo PROM dato H, las mismas vías CH SAL, días BSV con el número de días de acumulados. Aquí aparece la aparto sub, que es el número de la variable que contiene el tope del subsidio de transporte. Y la variable valor sub con dato 1 que indica un valor de subsidio de transporte parametrizado. Igual, tener en cuenta las XT. Aquí como lo muestra la imagen, tenemos un ejemplito para este caso donde el empleado tiene un salario de 1.300.000, entonces aquí lo que nos dice es que compara si el salario es mayor al tope, los dos salarios mínimos, pagará sí o no posibilidad de transporte. Luego viene otro promedio que es el básico más promedio más subsidio de transporte, pero aquí tened en cuenta si el básico más promedio no pasa el tope. Entonces para eso tenemos la misma configuración del caso anterior, pero aquí incluimos la variable MNGJ subprom, con dato de B que significa que toma el promedio del básico más promedio y lo compara contra el tope. Si no supera, le suma el valor de la variable valor sub, que será indicando un valor de un subsidio de transporte. Y lo mismo con la configuración de las XT. Aquí la fórmula nos indica, para ejemplo, este caso, que si el empleado tiene en este ejemplo un salario de 2 millones, salario mensual de 1.300.000 más un acumulado de 900 y un pago del periodo de 200.000, tiene como tal un acumulado de 1.200.000. Entonces, por ende, supera como tal el tope del salario y por ende no daría lugar a auxilio de transporte. ¿Sí? Una vez mirando estas configuraciones de los diferentes promedios, aquí también lo podemos visualizar en estos casitos que tenemos acá en este Excel, donde tenemos el primero, que es el promedio, donde vemos que acá el empleado tiene concepto de sueldo porque es todo el promedio, ¿sí? Desde enero al 30 de mayo, donde tiene un promedio de 12.310 y adicional tiene, en este caso, 600 de pagos en el periodo. Entonces sumamos los 12.310 más los pagos que tiene en el periodo de junio, me da un valor de 12.910 y esto lo dividimos por 180 y lo llevamos a mes. Nos da un salario promedio de 1.5167 y este dividido será su valor de prima de servicios. Sería un valor de 1.75883. Ese sería el valor del promedio de la prima cuando estamos hablando al promedio. Si lo queremos hacer básico más promedio, aquí tenemos un acumulado ya de comisiones. Mira que aquí ya no tenemos salario. Y aquí nos dice que tenemos 2.310.000 para este acumulado de enero a mayo. Ahora ya tomo el pago que se hizo en junio, que sería entonces este más este promedio. Y este valor lo vamos a dividir en 180 por 30. Ahora vamos a sumar este salario promedio que hayamos acá, más su salario mensual y más transporte, porque da lugar a derecho de auxilio de transporte, donde da un promedio final de 2.602.172 y este dividido será para lo que es su prima de servicios, que nos da 1.301.086. Correcto. Entonces ahí, en esta partecita, ya con allegando estos salarios promedios, tenemos también dentro de los diferentes promedios, encontramos también el de la parte de la proyección. Entonces, en la parte de el promedio, cuando tenemos proyección, este último que veíamos acá, la parte de proyección que se requiere, la configuración es igual
cuando estamos hablando del salario de todo el promedio. Pero adicional, debemos de agregar las siguientes variables de proyección. Para este caso, ejemplo, si yo voy a proyectar al 30 de junio, debo de tener aquí, al 30 de mayo debo tener 150 días, o si es el 15 de junio, 165. Necesitaré como tal estas variables para hacer una proyección. Y eso es toda la parte como tal de lo que yo requiero para hallar la prima en los diferentes salarios promedios. Ya la parte de parametrización rangos promedios con fechas homologadas, aquí tenemos que esa parametrización no se debe realizar ninguna actualización de fechas, ya que la parametrización cuenta con fechas homologadas según el semestre de pago. Eso permitirá que al momento de pagar la prima, el concepto se devuelva un semestre desde la fecha de liquidación de la prima. Para realizar la parametrización, verifique las siguientes variables en el concepto de prima. Entonces tenemos acá, tener en cuenta la fecha final de ausencias, la fecha fin de acumulados, fecha fin de semestres, fecha último pago. Estas son las fechas que tengo que cambiar cuando ya tengo una configuración y la requiero hacer cada semestre, ¿sí? Tengo que modificar esas variables que contienen los rangos de los semestres a pagar, ¿sí? Esto permitirá que al momento de pagar la prima el concepto tome una fecha de partida para el cálculo y finalice en una fecha dada. Y esas son las variables, como lo mencionábamos, fecha final de ausencias, que puede ser 30 de junio del 2022, fecha inicial de ausentismo 01/01/2022, fecha fin de acumulados 30 de junio del 2022, fecha fin de semestre 30 de junio 2022, fecha de último pago. Esta variable se configura la fecha de último pago más un día. En este caso, 30 de diciembre es la última fecha de mi pago más un día, que haría 1 de enero del 2022. Sí, tener en cuenta también acá que la fecha inicial de acumulados corresponde a la fecha inicial del primer calendario del semestre. Depende del calendario de la periodicidad de la nómina. La fecha final de acumulados es la fecha final del último calendario cerrado en el semestre. Depende del calendario y la periodicidad de la nómina. La fecha inicial del semestre, esta sirve para calcular los días a pagar. Normalmente la fecha inicial del semestre a liquidar depende del calendario. Aquí la definición del calendario de pago. En eso, el concepto de prima legal es un concepto que maneja condicionados de pago. Eso significa que es el usuario quien define en qué periodo va a realizar el pago del concepto. Para realizar el pago de la prima se puede usar un calendario normal, que significa que la prima se paga junto con la nómina, o un calendario adicional que lleva los reportados, que significa que se va a pagar de manera separada. La definición del calendario de pago tiene que tener en cuenta la variable NCompare. ¿Sí? Una vez definido el calendario, se va a pagar, se debe tener en cuenta la activación del condicionado de acuerdo al calendario. ¿Sí? Entonces, el concepto de la prima, dependiente de la formulación que tengamos, siempre debe tener en cuenta la siguiente variable, esa NCompare. ¿Sí? Y en el dato tendremos que ir a configurar nuestro condicionado de periodo, que es el asterisco como tal. ¿Qué quiere decir? De aquí, entrando al concepto, en la ruta de gestión nómina conceptos, en variables ubicamos la variable NCompare y en el dato de esta debemos de ir a ubicarnos en el calendario de proceso, en condicionadores en la casilla 3 y poner nuestro asterisco. Sí, que es como lo muestra la imagen en la siguiente ruta. Gestión nómina tablas de referencia en calendario de proceso en la pestaña de condicionador y vamos a dar el asterisco allí en prima de servicios. Entonces, ya en un tercer paso, vamos a mirar el proceso de pago. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, ya ingresando aquí al sistema, en la parte de gestión nómina, tablas de referencia, calendario de proceso angular. Aquí vamos a crear nuestro calendario con el más, ¿sí? En este caso que ya lo tenemos creado, nos ubicamos acá, debemos editar y en la parte de condicionadores, condicionales, le vamos a dar acá en el 3 el asterisco, ¿sí? Ya nos queda configurado para que luego vamos a la parte de gestión nómina, proceso de prestaciones sociales, transacción, generación de primas a nómina. Aquí vamos a ubicar el concepto de prima. Sí, por defecto nos va a traer la política periódica.
Y en la parte de abajo le vamos a dar nómina y periodo a pagar. ¿Sí? Aquí le vamos a dar nuestro periodo. Y el envío viene por defecto y le damos el botón generar. Ok, entonces ya dentro de esta ventana le damos al botón generar. Entonces nos llega un mensaje en segundo plano, donde ya finalizando el proceso ya lo podemos descargar. Y aquí ya tenemos el cálculo como tal de la prima. No está el empleado, el día a pagar, salario básico, salario por medio que halló y el valor de la prima. Ya una vez teniendo este proceso generado, vamos a ir a gestión nómina, proceso de liquidación y liquidación del periodo. Aquí vamos a llevar la nómina, el periodo de pago, seleccionamos acá el registro y damos acá reliquidación para liquidar un empleado. Pues lo de liquidación para liquidarlos toda la nómina. Digo aquí generar liquidación. Ok, aquí le damos movimiento. Y aquí tenemos nuestro valor liquidado de prima. Perfecto. Entonces una vez ya aquí terminaremos con el paso a paso de cómo hacemos la generación. Primero revisando nuestro calendario con nuestro condicionador de periodo, generación de la prima y por último la liquidación. Ok, ya regresando aquí a nuestra presentación, continuando acá con nuestro proceso, luego de este paso a paso de liquidación venimos a revisar la parte de, aquí nos va a detallar todo lo que hicimos ahí dentro del sistema, de cómo hacer nuestro pago por periodo normal de nómina, que es aquí simplemente ingresando la nómina y el periodo. Con el condicionador que marcamos en el periodo, él nos va a liquidar de una vez la prima sin necesidad de hacer la generación en prestaciones sociales. Y cuando hacemos por el pago por periodo adicional, entonces en este caso, si yo voy por generación de primas a nómina, aquí como nos lo muestra la ventana, dándole el concepto, la nómina, el periodo a pagar, botón generar y nos genera como tal el reporte. Importante acá que tenemos el botón de extracción. Si yo quisiera nuevamente generar el proceso, pues debo dar extracción y luego nuevamente generar. Aquí en esa ventana hago la descarga ya como tal del reporte. Si no lo veo en descargas, recuerden que tenemos en la parte de arriba una campanita donde lo podemos bajar de allí. Ya después genero mi reporte de nómina para chequear como tal la información. ¿Listo? Ok, ya también otro aspecto importante aquí es el de la reliquidación de la prima. Sí, la reliquidación de prima es un proceso que siempre debería ejecutarse en aquellos clientes que pagaron la prima antes de cerrar el semestre, con el propósito de garantizar que se está tomando para su cálculo todo lo pagado al empleado del semestre. Normalmente la reliquidación de prima se activa en el periodo del último pago del semestre de la prima. Se debe configurar para este proceso las variables de reliquidación para ajustar valores o faltantes o hacer reintegros. ¿Sí? Estas valores serían reliquia en dato R, activa la reliquidación de prima, la fecha inicial de la liquidación de la prima, la fecha final de la reliquidación, el concepto de RLQ, que es el concepto de evolución de prima, la GRU CPT RLQ, la agrupación que contenga el concepto de prima, ¿sí? Y adicional, tener en cuenta cambiar la fecha de las variables tipo fecha. Una vez ejecutado la reliquidación, debemos de cambiar la variable en dato n. También tener en presente que para que el sistema haga esa reliquidación, debo tener también marcado el condicionador de periodo, en el periodo que voy a hacer ese pago de reliquidación. Importantes temas para tener acá como unas recomendaciones. Tener presente validar el condicionador de periodo y activarlo en el calendario que se liquida. Eso es supremamente importante porque a veces liquidamos la prima y nos damos cuenta que no está llegando, pero es porque no hicimos el primer pasito del condicionador. Si va a liquidar en un periodo adicional, este debe ser de valores reportados. Entonces, también importante cuando se cree el calendario, verificar que sí le estamos dando valores reportados y darle un nombre a ese periodo diferente al de un periodo normal para poder identificar de qué se trata.
También tener claro si la prima es básico más promedio o total promedio. Recuerden que los diferentes promedios que conversamos, tener muy presente cómo lo quiero calcular para con base en ello tener qué variables debo de configurar. Tener en cuenta también que validar los conceptos que deben de ir en la agrupación para el promedio, tanto negativos como positivos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos en la agrupación de conceptos el concepto de hora extra diurna, el C001 por decir algo, tengo que tener también el concepto, digamos, C504 mayor valor hora extra diurna, pero con signo contrario, para que nos quede bien el cálculo. También tener presente validar que la variable de reliquidación esté inactiva con dato n, mientras que liquidamos la prima. Y también tener muy importante esta parte, no realizar cambios de fechas en las variables definitivas y consolidado para el segundo semestre hasta que cierre el pago de la nómina. Esas variables son las que empiezan con el prefijo PMS, que son de consolidación, y el EF de liquidación definitiva. Entonces, cuando ya terminamos el proceso de prima de servicio, ahí sí ya puedo proceder a hacer el cambio de estas variables.